En esta sección vamos a hacer un problema de dos alambres muy largos, ¿verdad? Que se encuentran perpendiculares al plano XY, como se muestra aquí. Aquí ya esta imagen spoiló un poco la dirección de los campos, pero nada más imagínense, ¿verdad? Como este cable yendo perpendicular a este plano XY, o sea, los dos están alineados con el eje Z, pero esta corriente, ¿verdad? Cuando aparece un punto es que la corriente apunta hacia afuera de la pantalla y este otro, cuando aparece una X, es la cola del vector, ¿verdad? Entonces eso significa que apunta hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a calcular, ¿verdad? El punto A nos piden calcule el campo magnético neto debido a los dos cables, a las dos corrientes que pasan por los cables, en los puntos P1, P2 y P3. Entonces empecemos uno por uno. Este es punto A. Bueno, el inciso A, el punto 1. Entonces, punto 1, este punto acá. Yo tengo que hay dos alambres, ¿verdad? Uno conduce corriente hacia afuera de la pantalla y el punto P hasta ese primer alambre tiene una distancia de 3D menos D, o sea, 2D, ¿verdad? Y como es un cable muy largo, ¿verdad? Eh, casi que podemos considerar que es infinitamente largo, entonces podemos usar la fórmula que encontramos en el video anterior, que es que el campo magnético en estas circunstancias es mu sub 0 y entre 2 pi r, ¿verdad? En este caso, el r es, ¿verdad? Este alambre va a ser un campo magnético en forma de círculo alrededor. Entonces, en este caso, el círculo sería de radio 2D, ¿verdad? Entonces, el radio en este primer campo B1 en ese primer punto del alambre 1 va a ser mu sub 0 y entre 4, ¿verdad? Porque el R es 2D, entonces pongámosle una vez como 4 pi d. Y ese campo, ¿verdad? Si enrollamos nuestros dedos, ¿verdad? Ese círculo va en esta dirección. Entonces, cuando llegue a este punto, estaría apuntando hacia abajo, ¿verdad? Como se ve aquí, como está la flecha azul, que ya nos lo dicen. ¿Verdad? Entonces, este campo sería 4pi d. En la dirección hacia abajo, o sea, menos j. Campo B2, esto es, ¿verdad? Recordando que es un vector. El campo B2 es debido al alambre 2. El alambre 2 está a una distancia 4D, ¿verdad? Todo esto es 4D del punto P1. Entonces sería mu sub 0 y todo eso entre 4D, ¿verdad? Que se reemplaza por ese R, o sea, me queda 8 pi d. Y la dirección de ese sería, ¿verdad? Enrollo mis dedos, apunto mi pulgar hacia adentro de la pantalla, enrollo mis dedos, entonces van a verse en esta dirección, ¿verdad? Entonces si extiendo ese círculo con un radio de 4D, que es la distancia, ¿verdad?, a la que está el otro alambre, ¿verdad? Esto me da un círculo que por la dirección del alambre, ¿verdad? Si está entrando, enrollo mis dedos, entonces el campo va en esta dirección. Entonces iría para arriba en este punto. Podemos ver aquí por el sentido del campo. Entonces este campo B2 hacia arriba, positivo, J. Entonces campo neto en P1 es igual a la suma de estos dos campos. Que la suma de estos dos campos daría entonces menos un sub 0 y entre 8 pi d J. Punto 2.
Entonces en el punto 2 igual voy a tener un campo B1 producido por el alambre 1. Voy a borrar todo este círculo que hicimos acá para salir de 0. Hacemos lo mismo. Ese campo B1 es producido por el alambre 1 en el punto P2. La distancia, ¿verdad?, entre este y este es D. O sea, se me hace círculos de radio D alrededor del alambre. Y esos círculos están con una dirección como sigue. Esto está apuntando hacia afuera de la página, ¿verdad? Es la punta del vector. Entonces, si yo enrollo mis dedos, van a quedar en esta dirección. El campo. O sea, en este punto, el campo va a quedar viendo hacia arriba, ¿verdad?, que es correspondiente a este B1, ¿verdad? La dirección del campo debido a ese alambre 1 en el punto P2. Entonces, como está a una distancia D, este primer campo sería 0i entre 2πd en la dirección hacia arriba positivo, o sea, J. B2 1 sub 0 y entre 2pi, que sería, también está el alambre 2, está a una distancia del punto P2, entonces sería 2πd. Y también, ¿verdad?, eso está apuntando hacia adentro de la pantalla y traza círculos, ¿verdad?, en torno a ese alambre con radio D, ¿verdad? Y si está apuntando hacia adentro, apunto el pulgar hacia adentro de la pantalla, enrollo mis dedos. Entonces la dirección en que se enrollan va a ser esta. O sea, cuando llego a este punto, el punto P2 va a estar apuntando hacia arriba. O sea, esto está en J. Entonces, campo total es la suma de estos dos campos, que me daría, ¿verdad?, un sub 0i entre, bueno, nada más señalar que este es el campo total en el punto P2, como dice arriba, entre πd, siempre en la dirección J. Ahora el campo en P3. Entonces el campo en P3, ¿verdad?, está compuesto de campo B1 debido al alambre 1. Entonces el alambre 1 hasta el punto P3 está a esta distancia, que es D más 2D, o sea 3D. O sea, cuando lo meto aquí en el factor de R me queda 6D por este factor de 2 que queda multiplicándolo. Entonces el campo B1 me queda como sub 0i entre 6πd. La dirección del campo, nuevamente yo enrollo mis dedos, apunto mi dedo hacia afuera de la pantalla en este punto. Entonces me va a hacer círculos con este radio de 3D alrededor del alambre 1. Y como mi dedo apunta hacia afuera de la pizarra, enrollo mis dedos, queda en esta dirección. Entonces en este punto P3 vemos que apunta hacia arriba, ¿verdad? Entonces es positivo. B2, otra vez, vamos a borrar esto. El alambre 2 está acá. Entonces entre el alambre 2 y el punto 3 hay una instancia de D. Entonces la magnitud del campo sería 2πd en el denominador. Y el campo, ¿verdad?, haría campos, el alambre haría campos magnéticos, ¿verdad?, de esta forma. Como mi dedo, ¿verdad?, el pulgar está apuntando hacia adentro de la pantalla y yo enrollo mis dedos en esta dirección. Entonces en este punto P3, como vemos, el campo está apuntando hacia abajo, como lo señala el vector azul que señalan ahí con D2. Por eso les había dicho al principio, ¿verdad?, nos soplaron la dirección de los campos. Entonces yo sé que este va a ser negativo. Entonces finalmente el campo total en ese punto P3 es igual a se resta, que me quedaría entonces menos mu sub 0 y entre
3 y B. Entonces vean que nosotros podemos usar todo esto con estos dos cables para obtener el campo en cualquier otro punto del espacio, ¿verdad? Nada más hay que tener cuidado con puntos que no son sobre el eje X, porque ya ahí los vectores de campo B1 y B2 no necesariamente son paralelos o antiparalelos. Vean que aquí quedó muy fácil porque siempre sobre el eje X van a apuntar hacia abajo, hacia arriba. Pero si yo quiero calcular un punto, dígase aquí, es más complicado. Mejor digamos un punto en P1, pero aquí arriba, ¿verdad? Porque ya cuando, digamos, el campo que hace el hombre 1 en ese punto, yo, ¿verdad?, hago círculos en este punto. De hecho, podría ni siquiera quedar en este círculo. Vean que un punto acá, la dirección del campo sería, ¿verdad?, está apuntando hacia afuera. Entonces, bien, los vectores acá, entonces este se siente por acá. Vean que ya este vector B1 no está alineado, ¿verdad?, con el eje X, perdón, con el eje Y. Entonces hay que tener cuidado cuando son problemas así, que nos den toda la información necesaria, porque ya no serían paralelos antiparalelos, ¿verdad? Entonces, para seguir con el problema, nada más, parte B, ¿verdad? Yo quiero en la parte B una expresión para B en cualquier punto sobre el eje X, a la derecha del alambre 2. Entonces, lo que yo me di cuenta es que es para puntos para X mayor a D, básicamente, porque quiero que sea toda esta zona aquí de la derecha del alambre 2, cualquier punto, ¿verdad?, X en esta zona, quiero una expresión para ese campo, ¿verdad? O sea, para todos los X mayores a D, porque este es el valor de D que tengo acá. Entonces, lo que yo sé es que vean que los campos B1 y B2 van a tener las mismas direcciones para todos los puntos superiores a X, ¿verdad? La misma dirección porque el campo debido al calambre 1, ¿verdad?, está apuntando hacia afuera. Entonces, para direcciones, ¿verdad?, en este sector de círculos alrededor del alambre 1, claramente no es un círculo bien delimitado. De hecho, yo creo que déjenme probar algo en este programa. Creo que puedo hacer, sí, pero no son punteados, entonces la idea es esta, ¿verdad? Que es un poco más grande. Este círculo está centrado, ¿verdad?, no queda exactamente, pero este círculo está centrado en el alambre 1 y ya son campos, vean los campos mayores, ¿verdad?, para X mayores al alambre 2, ¿verdad? Entonces siempre en estos campos, como el alambre me apunta hacia adentro, cuando enrollo los dedos va a ir en esta dirección, o sea, el campo para puntos mayores a, ¿verdad?, a D, siempre va a apuntar hacia arriba, este campo de 1, que es justo igual como me apuntaba en el punto P3, ¿verdad? De hecho, si lo vemos bien, la dirección de los campos en P3 va a ser la misma dirección de los campos, ¿verdad?, para puntos mayores a D, puntos que están a la derecha del alambre 2 siempre, porque pues P3 es un punto a la derecha del alambre 2 y se va a conservar esa dirección. Entonces la dirección va a ser la misma que acá, ¿verdad? El campo B1 va a ir positivo y el campo B2 negativo. Lo que va a cambiar es su magnitud, ¿verdad?, porque estoy agarrando puntos arbitrarios, ¿verdad?, que me van a hacer función de X. Entonces lo que yo sé es que el punto B1, ¿verdad?, B1 está acá. Entonces tengo que llegar, ¿verdad?, para un punto aquí arbitrario X, ¿verdad? Voy a decir que lo quiero. Entonces vean que la distancia no solo va a ser este X, va a ser X más lo que este alambre está del origen, donde ya, ¿verdad?, después de pasar por el origen ya empieza a contar mi coordenada X. Entonces tengo que a ese primer alambre sumarle CD a la distancia. Entonces yo tengo que, el primer campo es sub 0 y entre 2 pi r, donde ese r sería d más x, ¿verdad? Entonces ponemos o x más d, ¿verdad? Ahora B2. Bueno, el signo de esto, B1 es positivo, dijimos, ¿verdad?
Y B2, misma idea, solo que en lugar de sumar voy a tener que restar, porque ven que el alambre 2 ya empieza en el eje X, ¿verdad? Entonces para cualquier punto X arbitrario yo estoy midiendo la coordenada X desde el origen. Entonces aquí yo tengo la coordenada X, entonces para una coordenada X hasta acá yo siempre tengo que restarle este pedazo, ¿verdad? Para que me dé la distancia real de el alambre hasta la coordenada X, hasta donde llegue, ¿verdad? Entonces tengo que restarle este pedazo que está sobrando a esa distancia de separación, que es la distancia D. O sea, el campo V2 sería un sub 0 y todo eso entre 2pi entre X menos D, ¿verdad? Y este, como dijimos anteriormente, es negativo, apunta en menos J. Entonces sumamos estos dos campos para que me dé el campo total. En selección me queda, puedo sacar todas las cosas ahí que están en factor común. 2pi por 1 entre x más d menos 1 entre x menos d. Podemos, ¿verdad?, multiplicar de los dos lados. X menos d para racionalizar un toque esto. Entre x más d por x menos d. Entonces, esto entre esto, por la arriba que es 1, me queda x menos d. Esto entre esto, por la arriba que es menos, ¿verdad?, me queda menos x más d. Entonces noten que esta x se cancela con esta x y las d me suman para que queden negativas. Esto siempre me queda el j acá afuera. Entonces me queda x más d y x menos d. Eso es un producto notable. Esto es igual a un sub 0 i dos veces un sub 0 i. De hecho creo que esta se cancela. Sí, este 2 se cancela con este 2 que está abajo. Entonces yo queda un sub 0 i entre x a la 2 menos d a la 2. Todo eso está en la dirección j, ¿verdad? Bueno, este es menos d2, ¿verdad? Si esto me queda dos veces d, este 2 se cancela con este 2, me queda el d arriba también y me queda signo negativo el campo en la dirección menos j. Y ese sería ya el campo simplificado para una instancia X arbitraria. Entonces yo nada más, ¿verdad?, pongo mi valor de X en esa fórmula y encuentro el valor de ese campo para un campo a la derecha del cable 2. Vean algo interesante. Veamos el caso límite. Donde, ¿verdad? Veamos el caso límite donde D es donde X, ¿verdad?, es mucho mayor que D. ¿Eso qué significa? Que la distancia a la que estoy calculando ¿verdad?, el campo sobre la misma línea, ¿verdad?, en donde donde están alineadas los dos cables, es mucho más largo que los cables, que los mismos cables, ¿verdad? Entonces cuando eso pasa, yo sé que D va a ser despreciable comparado con X. Entonces el campo tiende a tener este valor, un sub 0 y por D, todo eso entre pi x a la 2. Noten que antes, cuando teníamos un solo alambre que iba en una dirección, el campo decrecía, ¿verdad?, disminuía como x lineal, ¿verdad?, como una distancia del radio inicial, como pi, como lo tenemos acá. Esta vez disminuye como la distancia al cuadrado, ¿verdad?, disminuye mucho más rápido. Entonces, de hecho esto, ¿verdad?, ya que ustedes son ingenieros y en especial los eléctricos, esto se usa mucho en sistemas de telecomunicaciones, ¿verdad? Cuando uno quiere reducir el efecto, ¿verdad?, cuando uno tiene un cableado y uno quiere reducir el efecto de los campos magnéticos a distancias
largas donde ya hay otro cableado, ¿verdad?, que transporta otro tipo de información. Uno no le gustaría, ¿verdad?, que el campo magnético de una corriente que se transporta por un cable afecte a otro cable que nada tiene que ver, ¿verdad?, que es una instancia de separación pronunciada. Entonces lo que se hace es hacer esto, ¿verdad?, poner ¿verdad?, dos alambres, uno en una dirección y otro en otra dirección, para que entonces el campo magnético que produce cada uno de estos dos cables se cancele entre sí, ¿verdad? Entonces, el efecto de esa cancelación, ¿verdad?, de que el alambre 1 disminuye el campo del alambre 2 y viceversa, hace que el alambre neto, el alambre total de los dos cables se reduzca de una forma mucho más rápida que, ¿verdad?, si solo tuviéramos un cable, que solo se reduce como la distancia en lugar de a la distancia al cuadrado. Entonces, teniendo esos dos cables, ¿verdad?, uno queda en un sentido y otro queda en otro, el campo disminuye mucho más rápido. Entonces, para otro cableado cerca de esos dos cables, ¿verdad?, pero no tan cerca, ¿verdad?, con una distancia X pronunciable, entonces ya el campo que siente ese tercer cable, ¿verdad?, no va a ser tan grande, y el efecto que puede hacer sobre la corriente que pasa por ese tercer cable no es tan grande, así no afecta, ¿verdad?, la transferencia de información de un tercer cable que nada tiene que ver. Entonces, ¿verdad?, es un método que se usa mucho en telecomunicaciones. En particular, ¿verdad?, las líneas de campo van a verse algo así, ¿verdad? Entonces, vean que entre más nos alejamos, menos densidad de líneas de campo hay. Uno comentaba en Física General 2, cuando uno habló de líneas de campo, que uno expresaba, ¿verdad?, como hay líneas de campo en todo el espacio. Como uno podía aproximarlas en los dibujos, es que entre menos densidad de líneas de campo hayan, y más débil es el campo. Entonces ven que el campo se va debilitando conforme me alejo de estos dos cables. Entonces estos dos cables transportan información, y algún cable aquí, ¿verdad?, paralelo a ellos, ya el campo que recibe no es tan fuerte, ¿verdad? Entonces las cargas no van a afectar, ¿verdad?, no van a alterarse tanto como se alterarían si estuviera más cerca. Y ese es el efecto que se trata de hacer con líneas de transmisión, ¿verdad?, para evitar que estos cables afecten a un tercer cable, ¿verdad?, que, como les digo, nada tiene que ver. Entonces este es un ejemplo que nos va a dar pie, ¿verdad? La intención de este ejemplo, de esta fuerza magnética entre conductores paralelos, es precisamente derivar una expresión para este tipo de sistemas en donde hay dos conductores, ¿verdad?, que transmiten corriente de forma paralela. Y también con esto voy a establecer la definición de amperio que usa el Sistema Internacional de Medidas. Entonces esto lo van a ver en el video siguiente, que debería estar aquí abajo en el libro de mediación. Entonces, si quieren pueden ya pasar al siguiente.